Todos nosotros hemos cometido errores. Todos nosotros nos hemos arrepentido de cosas que hemos hecho. Y el otro día yo estaba escuchando a Daniel Pink, que estaba hablando sobre uno de sus nuevos libros específicamente sobre el arrepentimiento, y me pareció interesante que cuando nosotros nos hemos equivocado y nos hemos arrepentido de cosas que hemos hecho, nuestra perspectiva sobre el arrepentimiento es lo que nos permite o aprender del arrepentimiento, ir hacia adelante, mejorar, transformar, o quedarnos atados o cegados a lo que hicimos en el pasado. Y de hecho, él hablaba mucho acerca de esa frase que dice, no me arrepiento de nada. Y la realidad es que cuando uno tiene una mentalidad de no me arrepiento de nada, entonces quiere decir que no aprendes nada de todo el proceso. Algo interesante que él hablaba en esa entrevista que vi era que habían 4 formas de arrepentimiento. La primera forma de arrepentimiento es la que se llama el arrepentimiento fundacional incremental. ¿Qué quiere decir el arrepentimiento fundacional incremental? Quiere decir que tú y yo nos arrepentimos de haber hecho o no haber hecho algo que durante mucho tiempo, si lo hubiéramos hecho de una manera pequeña, pero lo hubiéramos hecho de manera consistente, hoy estaríamos en una situación mucho mejor. Por ejemplo, si tú y yo hubiéramos ahorrado, por darte un ejemplo, 10% de todo el dinero que nos entró en los últimos 20 años, ahorita estaríamos en una posición diferente financiera a la que estamos hoy. Si yo hubiera salido a trotar o a hacer ejercicio todos los días, aunque fuera 20 minutos, en los últimos 3 años estaría en una posición diferente hoy. Entonces, ese primer tipo de arrepentimiento es ese arrepentimiento de me arrepiento por no haber hecho en el pasado muchas cosas pequeñas, pero que si las hubiera hecho, hoy estaría en una posición completamente diferente. Y lo interesante de ese tipo de arrepentimiento es que nosotros lo resolvemos con una perspectiva que dice el mejor momento para haber sembrado un árbol fue hace 20 años, pero el segundo mejor momento para sembrar un árbol es hoy. Y de la misma manera que si hubiéramos empezado a ahorrar el 10% de todo lo que ganábamos hace 20 años, o hubiéramos empezado a hacer ejercicio 20 minutos diarios hace 2 años, el segundo mejor momento para empezar a hacer eso es ahora, es en este momento. Entonces, en ese caso utilizamos el arrepentimiento fundacional incremental para motivarnos hoy a entender de que no queremos dentro de 5 o 10 años, a partir de hoy, estar en la misma situación de arrepentimiento en la que nos sentimos en este momento. Entonces, ese era el primer tipo de arrepentimiento. El segundo tipo de arrepentimiento que él hablaba era el arrepentimiento de falta de valentía. Y es un arrepentimiento donde nosotros sabíamos que debíamos hacer algo, pero por miedo no lo hicimos. A todos nos pasó en algún momento que queríamos hablar con una persona que nos atraía, pero el miedo, la vergüenza, el rechazo no lo hicimos. A todos nos ha pasado que queríamos comenzar un negocio o queríamos hablar con alguien o queríamos decirle a alguien lo que pensábamos realmente acerca de algo y no lo hicimos. Ese tipo de arrepentimiento lo que hace es que te guía y te enseña acerca de cómo la falta de valentía y el miedo hoy te tienen en una situación emocional donde sabes que no actuaste cuando debiste haber actuado. Y en ese caso lo más importante es entender todo lo que tiene que ver con el miedo y entender que el miedo es simplemente una emoción y el miedo es algo que no ha pasado, negativo y que nunca, puede ser que nunca pase, pero lo que sí es verdad es que el sentimiento de arrepentimiento sí es real, sí sucede y sí lo estamos viviendo. Entonces, básicamente estamos dejando de hacer algo por miedo, por evitar un sentimiento que no sabemos si va a pasar, por algo que sabemos que va a pasar, que es que vamos a estar arrepentidos por no haber dado el paso por valentía. Y todos nosotros, de alguna manera, por falta de valentía, hoy estamos arrepentidos. El tercer tipo de arrepentimiento es el arrepentimiento moral. El arrepentimiento moral tiene que ver con que sabíamos que debíamos hacer lo correcto en algún momento y no lo hicimos. A lo mejor nos tomamos algo que nosotros no éramos los dueños. A lo mejor no pagamos algo que debíamos haberle pagado a alguien. A lo mejor no pagamos una deuda que teníamos y simplemente nos quedamos callados. O algo que hayamos hecho en nuestra vida. De hecho, cuando se hizo una encuesta acerca de este temor, muchas personas, uno de los grandes arrepentimientos que tenían era haberse enfrentado a un momento de injusticia a otra persona y no haber levantado su voz en ese momento a favor de esa persona. Y ese arrepentimiento mantuvo ese dolor y ese sentimiento por muchos años. Ese arrepentimiento lo que nos enseña es que cuando nosotros no actuamos en línea con nuestros valores, siempre nos va a perseguir un sentimiento negativo de arrepentimiento. Y eso nos va a permitir prepararnos
Porque en el momento que nosotros estamos frente a una decisión crítica, una decisión donde tenemos que tomar o nuestros valores, o sea, ser morales o no, ese momento de alta tensión es el peor momento para tomar la decisión. Y la decisión tiene que ser tomada antes. Entonces, cuando uno estudia y reflexiona, ¿cuáles son esos momentos donde sabías que tenías que tomar la decisión correcta? La decisión que seguía tus valores y principios y no lo hiciste. Cuando reflexionas en eso, en vez de darte golpes de pecho, lo importante es entender, ok, en el futuro yo me voy a volver a enfrentar a situaciones donde voy a poner en 3 y 2, voy a poner en una esquina, voy a llegar a un bifurcamiento entre seguir mis valores y mi moral o no. Y en ese momento necesito decidir hoy que voy a tomar el camino correcto para prevenir de sentir este sentimiento de arrepentimiento que tengo hoy por las decisiones malas que tomé en el pasado. Y la cuarta, o el cuarto arrepentimiento es el arrepentimiento relacional. Nosotros nos arrepentimos porque tenemos relaciones, amigos, conocidos, familiares, que tenemos mucho tiempo que no contactamos, que no hemos vuelto a llamarlos para saber de ellos. Y cada día que pasa, donde decimos, oye, tengo que contactar a tal persona, oye, debería llamar a tal persona, debería mandarle un email a esta persona a ver cómo está, tengo 2 años, 3 años que no hablo con él o con ella. Cada día que pasa, sentimos que es más difícil llamarlo, porque esta persona va a sentir, oye, no me llamaste en 1 año, o no me llamaste en 2 años, o nunca me respondiste ese WhatsApp que te escribí hace 6 meses. Y cada día que pasa sentimos que aún es más difícil contactar a esa persona, porque sentimos que esa persona va a estar aún más molesta o más sentida porque nosotros no contactamos a las personas. Y ese arrepentimiento relacional está estudiado que en el 99% de los casos la respuesta es positiva cuando tú decides contactar a esa persona que sabías que debías contactar. Entonces, el aprendizaje aquí estudiado es que si tú sabes que tienes que llamar a alguna persona, un familiar o un amigo, y no lo has hecho por años, tienes mensaje de WhatsApp que a lo mejor alguien te llamó, de texto o un email y nunca respondiste, no creas que esa persona está molesta o está triste o está sentida. Más bien, mientras antes puedas ir y llamarla y reconectarte, vas a dar cuenta que en el 99% de los casos esa persona va a estar súper contenta, feliz, va a reaccionar muy bien al hecho que la hayas contactado. Sabemos que tenemos una vida y esta vida es para vivirla. Y esta vida es para tratar de vivirla de una manera que no cometamos errores y para vivirla de una manera donde tengamos los mínimos arrepentimientos posibles. Pero estudiando la ciencia del arrepentimiento, aprendiendo los distintos tipos de arrepentimiento y cómo nosotros podemos proactivamente trabajar por minimizarlo y aprender de ello, puede transformar nuestra vida para siempre. Muchísimas gracias.